Bien, continuamos con el último tema para el parcial de enfermedades parasitarias. El tema número 3 es la ricicefalosis o boofilosis. ¿Qué es la ricicefalosis o boofilosis? Es una enfermedad parasitaria producida por el artrópodo denominado Rhipicephalus boophilus microplus o garrapata común del bovino. Este ectoparásito se encuentra fuera, no endos adentro, ¿sí? Puede también afectar otros animales domésticos y o silvestres, en algunos casos también al hombre, ¿sí? También el ricicéfalo, la definición, la etiología, el agente causal, obviamente que es la garrapata, Boophilus microplus, y ¿cómo es? Lo que tiene es que es una garrapata acechadora. ¿Qué quiere decir esto? Que parasitan a su hospedador primero en forma pasiva, pero están esperando unirse al animal, en este caso los bovinos, cuando este se acerca a la vegetación donde están ubicadas, digamos, las garrapatas. Es una especie en la cual la apetencia que tiene, digamos, por el hospedador está directamente relacionada con el tiempo que está esperando o que tarda preparándose, acechando al bovino. La ricicefalosis, otra vez vamos con un poquito de la taxonomía. Esto ya es de enfermedades parasitarias, pero no está de más recordarlo. El reino es Animalia, el filo Artrópoda, ¿sí? La clase Arácnida, la subclase Acarina, que son los ácaros quelicerados, con pequeñas larvas que son hexápodas, que tienen tres pares de patas, y 2 o 3 estadios ninfales, que son de 8 patas, ¿sí? El cuerpo, ¿se acuerdan que estaba dividido en tagmas, o regiones, que tenía el lactosoma, que era el cefalotórax, y también el idiosoma, que era la parte del abdomen. El orden es Parasitiformes, el suborden Metastigmata, en donde se encuentran los cisoidos, que son las garrapatas duras, y los argáceos, que son las garrapatas blandas, ¿sí? La familia a la que pertenece es Schizoidae, que son las garrapatas duras, comúnmente llamadas garrapatas duras, debido a que tienen escutelo, digamos, un escudo coraza, y a diferencia del taxón anterior, del taxón mencionado anteriormente, que es Argacidae, que carecen de este escutelo. El género, en este caso, se encontraba en Boophilus, pero se pasa a Rhipicephalus, el cual son ixoidos, una talla media, y todas son de origen africano, pero algunas de estas especies fueron introducidas en Europa y en América, como en este caso. Y la especie Rhipicephalus boophilus microplus. Bien, actualmente, como les dije, se incluyó a Boophilus en el género Rhipicephalus, ¿sí? Las garrapatas del tipo Boophilus son de tipo de un único huésped, ¿sí? Y se dan en regiones tropicales y subtropicales. Su ciclo biológico, vamos a marcarlo acá, tiene una etapa de vida libre y una etapa de vida parasitaria. ¿Cómo comienza ese ciclo biológico? Comienza cuando la hembra telógina, ¿sí?, baja del hospedador, ¿sí?, y adulta telógina, baja del hospedador, va al medio ambiente y se desprende de su huésped, y una vez que está llena de sangre y de huevos, se desprende de su huésped, y tiene una etapa de pre-aoveo protoquia, que dura entre 2 a 5 días más o menos. Después comienza el desove, que aproximadamente desova unos 3.000 hasta 5.000 huevos, que son de color marrón, como se ve acá en la imagen, ¿sí? Y este periodo de otoquia dura de 10 a 15 días, bastante. Después, al eliminar el último huevo, lo que sucede es que pasa el periodo de metatoquia, en donde muere la garrapata, y cuando la garrapata muere, se llama quenógina. Los huevos comienzan entonces una incubación de unos 20 a 35 días, y eclosionan. De ahí salen las neolarvas, que tienen 3 pares de patas, acá está, la neolarva, que tienen 3 pares de patas, y se quedan a la espera que aparezca el hospedador en las pasturas, digamos, ¿sí? Y pueden vivir hasta 4 meses sin ingerir alimentos, sin subirse, digamos, a un hospedador, ¿sí? Una vez en el huésped, ¿sí?, comienza a alimentarse de sangre y rápidamente pasa a los estados de larva A,
a las 24 horas, larva B a las 48 y larva C a las 72 horas. Después de esto, ahí sí recién efectúa su muda y se hace metalarva. Este proceso dura más o menos 2 días y es el primer estadio en el que tiene resistencia, durante el cual ella no se alimenta, ¿sí? Luego pasa al siguiente estado, acá, luego pasa al siguiente estado, que es el estado de ninfa, con ya 4 pares de patas, pero todavía no tiene aberturas genitales, aunque sí los órganos sexuales. Eso dura también 3 días. Después de esto, otra vez va a mudar, por lo cual pasa a un segundo estado de resistencia que dura 5 días, en el que tampoco se alimenta, y se llama ese estado metaninfa. Y ahí empieza a tener un color plomizo y como es, y se queda inmóvil, digamos. Después de ese estado se originan los neandros, los gonandros y los neandros, digamos, que son la etapa de adultos, digamos, que los neandros son los machos y las neóginas también se llaman, son las hembras que un día después, ¿sí? Aparecen. Ambos, como es, poseen sus miembros largos, y el neandro no se alimenta, ¿sí? Solamente su función es reproducirse y morir, digamos, después, y en el plazo de un día muere, y digamos que la hembra, acá sí, la neógina, después pasa otra vez a su etapa de partenógina durante 5 días, y ya con los genitales desarrollados, obviamente, y comienza a alimentarse. Y pasa después a teleógina, ¿sí? En donde mide unos 1,3 centímetros, y baja a los 2 días al suelo y se repite de nuevo el ciclo. En la etapa de vía parasitaria es más o menos 23 días en promedio, después de que la larva sube hasta que baja como teleógena, y la etapa de vida libre va de 55 días, desde que cae la teleógena hasta que las larvas salen del huevo, digamos. Luego podemos hablar de la epidemiología o la epizootología, ¿sí? Que esta garrapata común del bovino es originaria, como dijimos, de la India, pero se introduce a América con los ganados traídos de los conquistadores en el transcurso del siglo XVII y XVIII, ¿sí? Y se expanden rápidamente por toda América. Es una garrapata infecta a los bovinos, o específica, atrocidad específica de los bovinos, que infecta severamente y transmite enfermedades como la babesiosis o la anaplasmosis, causando importantes pérdidas en la producción ganadera. ¿Sí? Es una especie de ectoparásito cosmopolita, ¿sí? Presenta algunos de los focos más importantes en Australia, Sudáfrica, Brasil y Argentina, y depende, sí, de la presencia de los vacunos para su existencia, ¿sí? Se pueden encontrar hallazgos sobre otros hospedadores, incluido el hombre, pero que son frecuentes, digamos, pero sí depende siempre de la subsistencia de que existan los vacunos, digamos. Estos hospedadores pueden ser comadreja, oveja, caballo, caprinos, cerdo doméstico, la liebre europea, el perro, ovinos, el tapir, ¿sí? Zorros, entre otros, ¿sí? Las pérdidas calculadas para Argentina, esto es un dato que se extrajo de Senasa, entre 1970 y 1980 fueron de 120 millones de dólares, para una población bovina afectada del 20% en total. Generan muchas pérdidas económicas, ¿sí? Aunque al día de hoy el área de distribución, como es, o se encuentra, esta cifra disminuyó, digamos. El monto ha disminuido. Bien, respecto a la patogenia, cuando hablamos de patogenia podemos decir que es de forma directa e indirecta. Cuando hablamos de forma directa, podemos decir que se genera una espoliatriz y microtrauma, es decir, espolia quiere decir que se saca algo, en este caso sangre, y para sacar algo se produce un trauma, por eso se producen microtraumas. Y la acción indirecta obviamente son las enfermedades asociadas a este ectoparásito, por ejemplo, babesiosis, anaplasmosis, entre otras infecciones, y también miasis, ¿sí?
Entre la patogenia o directa, podemos decir que la pérdida de sangre asociada con las altas cargas parasitarias, y con muchas garrapatas, es lo que causa un estrés permanente y una anemia, ¿sí? Después podemos decir que causa inflamaciones en la piel, ¿sí? Y también puede producir respuestas tóxicas o alérgicas causadas por los antígenos y coagulantes de la saliva del ectoparásito, ¿sí? Un estrés general y la pérdida de bienestar, digamos, y entonces al perder ese bienestar, también lo que pasa es que pierde la energía asociada, ¿sí? Pierde energía debido al constante movimiento que se produce, ¿sí? Como respuesta a la infestación que tiene. Generalmente también, si son muchos casos, produce anemia, digamos. Después, las pérdidas que se pueden considerar, o indirectas también, de las enfermedades, de estas enfermedades transmiten, por ejemplo, VHS, como dijimos, y anaplasmosis, la disminución de la producción de bovinos infectados, y en las zonas infectadas suele haber una disminución de la producción de leche, por ejemplo, y también importantes pérdidas de sangre, lo que le produce anemia al animal, ¿sí? Después daños en la piel, que son la puerta de entrada, infecciones bacterianas, fúngicas o miasis. Los animales necesitan mayor tiempo de pastoreo también, y la disminución de la calidad también de los cueros, ¿sí? Porque las picaduras dejan, pequeños agujeritos, ¿sí? A lo que se le denomina cueros picados, digamos, y tienen un precio menor, un precio 25% menos que los cueros que están bien, digamos. Los porcentajes de procreación también disminuyen, ¿sí? Hasta en un 15% disminuye la fertilidad. Los síntomas que se pueden encontrar es anemia por pérdida de sangre asociada con altas cargas parasitarias, como dijimos, alergia, inflamación en la piel, infecciones bacterianas fúngicas, miasis, se pueden ver, y la pérdida de energía, como también la pérdida de peso. ¿Cómo se diagnostica esto? Un diagnóstico parasitológico con la observación e identificación del artrópodo. Por eso hay que saber muy bien toda lo que es la taxonomía y la morfología de esta garrapata, debido a que hay diferentes géneros y especies que también conviven con ella, y es muy difícil a veces identificarlas en sus etapas de larva o ninfa sobre el animal. Eso lo vimos en un video del INTA. Bien, el tratamiento. El tratamiento más utilizado generalmente es con garrapaticidas, y que se han usado y se siguen usando al día de hoy, que son derivados de los arsenicales, que se utilizó hasta la década de los 60, los clorados, los fosforados, los aminados como el amitraz, ¿sí? Y los piretroides. En algunos casos se combinan, ¿sí? Los más utilizados son los que son de inmersión, pero existen otros que pueden ser por derrame dorsal, purón o spot-on, y en forma inyectable. Bien, después los químicos más utilizados para baños de inversión son el amitraz, los organofosforados, los piretroides sintéticos, y la combinación de organofosforados y piretroides sintéticos para los baños de inversión. Los inyectables, las avermectinas, las lactonas macrocíclicas, ¿sí? Y la forma del purón, ¿sí? El fluazurón, el finopropil, piretroides sintéticos y moléculas combinadas de 4 componentes en una sola antiparasitaria. Respecto a la ivermectina, los inyectables estándar, digamos, al 1%, ivermectina al 1%, no controlan bien a boófilos, ¿sí? A las garrapatas de tipo boófilos, de género boófilos. Y los inyectables de larga duración, mayor al 3%, digamos, ofrecen un control suficiente a boófilos, pero la duración depende mucho de numerosos factores. Y en relación con el volumen de distribución, este es muy alto, lo que indica que gran cantidad de esto se localizará en los tejidos, incluyendo la piel. Esto también es un dato útil a la hora de saber que puede ser un problema de salud pública, porque si la carne o productos comerciales de los animales tratados se llega a consumir, puede ocasionar problemas, digamos. Hay que tener cuidado con eso también. El efecto benéfico o residual del fármaco, que en muchos casos puede durar de 10 a 12 semanas, y también controla estos parásitos como pulgas, garrapatas o moscas, ¿sí? El metabolismo de la ivermectina se realiza por procesos de hidroxilación en el rumen,
el estómago y el intestino, independientemente de cómo sea la vía de administración, porque se pueden, de hecho, administrar también por unas fórmulas oleosas sobre la piel, digamos. Y como es, lo que se elimina es por la bilis, por lo que se detectan grandes cantidades en las heces de esta droga, y afectan, ¿sí?, a los ácaros origáticos y otros insectos también, ¿sí? Aunque también se excreta por la orina y la leche, digamos. Después podemos hablar de otro grupo, los fenilpirazoles, que es el finopropil, que se utiliza como purón, ¿sí? Acá el finopropil. Y también tenemos los benzoilureas, que si está por acá en el dibujo no estoy encontrando, que es el fluosurón. ¿Sí? Acá está, inhibidor de la síntesis de la quitina. ¿Sí? Bien. El tratamiento, como hablamos recién, para los baños de inmersión, ¿sí? Y ahí podemos ver varios tipos comerciales y marcas de diferentes medicamentos, los inyectables, por ejemplo, nada más lo puse para un ejemplo. Esto lo habíamos trabajado también en esta materia, armando nuestro vademecum para garrapaticidas en rumiantes, y yo separé en su momento las drogas por lo que son para inmersión, por ejemplo en este caso el aspersin, que tiene cipermetina, y clorpirifos, ¿sí? El Atafix, por ejemplo, que tiene amitraz, para citar algunos ejemplos, ¿sí? Este tiene, el Ultimate tiene alfametrina, ¿sí? En los mayores casos almitraz, deltametrina también, después podemos ver otros casos en donde se utiliza cipermetina combinado con etión, ¿sí? Entre otros. Después los purones también, podemos encontrar, los purones o sobre derramamiento dorsal se pueden distinguir los purones y los spot-ons. Los spot-ons son el purón, se pone todo sobre la línea dorsal, los purones se ponen sobre la línea dorsal, digamos que va desde la cruz hasta la cola, y los spot-ons en una zona indicada en la parte dorsal del animal. Y bueno, de los purones siempre vamos a encontrar el fluosurón, la abemectina con fluosurón, ¿sí? Son combinados, el fipronil, ¿sí? En algunos casos, la cipermectina con etión también, y los inyectables, obviamente, que encontramos acá, la ivermectina al 1%, y también al 3,5%, que es de la larga duración, y acá en el caso de que es la abamectina, la lactona macrocíclica. Bien, sigamos con la presentación. Entonces, después, ¿cómo se aplican estos medicamentos? Estos antiparasitarios, el modo de aplicación generalmente son por baños de inmersión. Acá se puede ver que consiste en pasar a los animales por soluciones o suspensiones o emulsiones de garrapaticidas, mantenidos en depósito o baños, digamos, acá, de 7.000 a 10.000 litros, ¿sí? Con este método se logra, digamos, que el animal que moje todo el cuerpo, y lo que permite es un perfecto contacto con la sustancia activa de la garrapaticida en todos los estados evolutivos de la garrapata. Así hay que tener en cuenta cuando hay que hacer el recambio, cuando hay que volver a agregar el producto en estos baños de inmersión. Sí, si yo tengo 1.000 cabezas de ganado, obviamente que tengo que hacer un recambio o ver en qué momento se tiene que volver a recargar con la droga, digamos, con el antiparasitario. Las mangas de aspersión consisten en el mojado de animales con los garrapaticidas, como una ducha, por así decirlo, a través de aspersores que están adaptados, digamos, están fijos, están adaptados a hacerlo pasar por ahí, por una manga, digamos. Después la aspersión manual, que es uno de los métodos más utilizados, consiste en rociar el animal como si fuera un aparato para fumigar, digamos, y se los va rociando con el aspersor, digamos. Y si se tiene pocos animales, es una de las técnicas más utilizadas. Después tenemos tratamientos por derrame dorsal, que tenemos el purón y el spot-on, ¿sí? El purón es el epicutáneo, como estaba explicando recién, que consiste en derramar el producto sobre la línea media dorsal del bovino, desde la cruz hasta la base de la cola, y el spot-on lo que tiene es que
es solamente transcutáneo, y es cuando el producto se coloca en un solo sitio en el dorso del animal, ¿sí? Tratamiento inyectable, ahí vemos un ejemplo de tratamiento inyectable, obviamente que es inyección, ¿sí? Y el método es comúnmente utilizado también, y la aplicación de endotoxidas, ¿sí? Y pueden administrarse por vía intramuscular o subcutánea. Bien. Acá entramos en un tema que vimos bastante en los videos del INTA, las charlas del INTA que usted nos hizo ver, y es el tema de la resistencia. La resistencia es un fenómeno hereditario que se define como la reducción de susceptibilidad de las garrapatas a un compuesto químico cuando éste es aplicado en la concentración recomendada y respetando recomendaciones para su uso, ¿sí? La secuencia en Argentina, el desarrollo de resistencia de Bófilos microplos en los acaricidas en Argentina fue de esta manera: los arsenicales se fueron reemplazados después por los clorados, ¿sí? Fueron reemplazados por los fosforados luego por los piretroides y amitraz. Los piretroides se reemplazaron por amitraz, ivermectina, fipronil y frazurón, y en este momento, en el 2008, fipronil, y se está usando, y la ivermectina, que está mal escrito ahí, en el 2020 son los que tienen en este momento también un problema de resistencia en algunas regiones. Lo que esto indica es que marca la necesidad, digamos, de cuidar estos productos utilizándolos de manera criteriosa, por así decirlo. Uno de los mecanismos para cuidar también es hacer alternancia, no usar durante mucho tiempo la misma droga. Básicamente el productor debe asesorarse con el veterinario antes de aplicar un acaricida químico, y el veterinario también debe asesorarse con los institutos y centros de investigación que trabajan sobre esta temática para optimizar el uso de los acaricidas. Acuérdense que son recursos que no son renovables, y una vez que se genera una resistencia a los mismos, se tienen que descartar porque ya no sirven. Y bueno, eso es todo sobre este tema. Me olvidé de poner la bibliografía en los temas anteriores, y por una cuestión de tiempo tampoco pude citar en el PowerPoint, porque más que nada era la presentación para acompañar a lo que yo estaba diciendo, no para dejarla o prestarla, digamos, pero sí le pido disculpas y los voy a mencionar. Obviamente que utilicé el Solvi, ¿sí? Para citología de enfermedades parasitarias de los animales domésticos, la 7ª edición, el Bowman, parasitología para veterinarios, 9ª edición, el Quiroz Romero, epidemiología de las enfermedades parasitarias en animales domésticos, de 1ª edición, y los apuntes de clase de la cátedra, los 3 de protozoolosis en rumiantes, como es, en las enfermedades intestinales verminosas, ¿sí? Y, ¿cómo es? Y los artrópodos en rumiantes. Y más los videos que vimos del INTA, la garrapata común de bovino, la ecología, el control estratégico y el diagnóstico de resistencia a los acaricidas, que fue uno de los videos que vimos. Eso es todo. Muchas gracias por su atención y que tengan una buena tarde.